buenas tardes. Sean ustedes bienvenidas, sean ustedes bienvenidos a este evento especial del Economista con su comunidad de suscriptores. Eh, Pocos temas tan relevantes aquí y ahora como las elecciones del domingo 4 de junio y sobre todo lo que viene después del proceso electoral. Para muchos es la puerta de entrada a este gran circo que es la elección del 2024. Para otros, lo más relevante es no perder de vista la dimensión local. Como se trata de un tema que requiere una mirada de expertos, pero sobre todo un diálogo entre los expertos y los ciudadanos interesados, pensamos que no había mejor persona para que esta dinámica que Campos. Ustedes lo conocen, no necesito una presentación curricular larga, solo decir, Roy Campos es uno de los mejores encuestadores de México, de América Latina, pero además es un magnífico analista político. Yo diría que tiene el talento de explicar las encuestas en términos de procesos políticos, pero también de explicar los procesos políticos a partir de la fotografía que nos entregan las encuestas. No me quiero extender, solo reiterar el enorme gusto que nos da que ustedes nos acompañen y que inauguremos esta dinámica con nuestra comunidad de lectores, de suscriptores, con un evento, yo diría, tan relevante que seguramente tendrá la calidad que ustedes esperan de la mano de Roy Campos. Roy, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Luis Miguel, hola, saludos a todos. Pues aquí listo. Eh, Te suelto el micrófono y literalmente me borro con una pregunta. Venga. ¿Qué pasó el domingo? Y como todo mundo habla de Estado de México, nomás no perder de vista que también Coahuila cuenta. Sí, sí, También de Coahuila hay sí, elecciones. sí. De hecho, ahorita que preguntas qué pasó en Estado de México, vamos a contarlo como una narrativa. O sea, no empiezo. Si me dejan compartir, voy a compartir láminas para que todos sigamos. A ver, bueno, voy a ponerlo así. Eh, Hablar de política todo este tiempo, varios minutos, van a ser muchos minutos, sería muy aburrido hasta para mí que estoy hablando de ello. Así que voy a tratar de hacerlo la narrativa, contar un poco la historia, ¿no? Estado de México. Entonces, para acordarnos, Estado de México, rumbo al 2024, vamos un poco a recordar. O sea, vamos un poco a recordar. Aquí así está. Un poco recordar, en 2018 hubo una llamada al cambio. Voy a hacer rápido el recordatorio. Hubo una llamada al cambio. Todas las elecciones son llamadas al cambio. Todo votante quiere cambiar algo. Aún los que votan por el mismo partido esperan que con el nuevo gobierno haya algo de cambio. Entonces, todas las elecciones son de cambio. Pero en el 2018, particularmente, la llamada al cambio fue una llamada al cambio total, ¿no? El presidente así lo planteó, lo ha entendido, lo ha hecho, asusta a muchos, pero fue una llamada al cambio total. Para eso votaron. El presidente tiene razón en que querían que cambiara las cosas y entonces hay un cambio total. Eso hizo, esa llamada al cambio total, hizo que el presidente estuviera con el discurso del voto de castigo entre Mitt y Anaya llamaban a un voto útil para ganarle a López Obrador, pero no había forma de ganarle a la llamada al voto de castigo por corrupciones, por impunidades, y ganó claramente. No ganó nada más por poquito, ganó con 53%, más de 20 puntos de ventaja sobre el segundo lugar en todos los estados menos Guanajuato, ganó en todos lados, en todos los estratos económicos, sexo, escolaridades, edades, todo ganó. López Obrador no gobernaba Morena en ningún estado y ganó en 31. Acordémonos de esto porque luego vamos a llegar al 24 con estados gobernados. En ese momento López Obrador no gobernaba ningún estado. Va. ¿Qué ha pasado desde entonces? Pues López Obrador ha vivido momentos complicados. Ha vivido, si los tratamos de nombrar, solo se van a acordar claramente, un desabasto de gasolina, la inseguridad que no baja, los hospitales, no hay vacunas, las caravanas migrantes, lo del hijo del Chapo. Fueron momentos difíciles cuando aparecen los padres de niños con cáncer, los feministas, el video del hermano de Pío recibiendo.
todo el periodo del COVID-19, accidentes en el metro, derrotas en la Ciudad de México, la Casa Gris, el asesinato de 2 jesuitas, el hackeo a la Sedena, marcha en defensa del INE, plagio de la tesis del ministro Esquivel, las llamadas de Estados Unidos a las consultas, o la muerte de migrantes de Ciudad Juárez. Son momentos difíciles que tal vez a cualquier otro presidente en México o en el mundo lo derrumbarían, y el presidente ha sabido pasar estos momentos difíciles. También ha tenido momentos buenos, como por ejemplo la firma del TEMEC aún antes de entrar, fue un momento, generó confianza, no que no iban a firmar, o sea, ese fue un buen momento para el presidente, o los incrementos al salario mínimo, el decir que es un peso fuerte, él lo pinta como si fuera un logro de él, los triunfos electorales estatales, vimos cómo llegó cantando el lunes a la conferencia, feliz de haber ganado Estado de México, cuando se recapturó a Ovidio Guzmán, porque el haberlo dejado libre lo iba a perseguir, recapturarlo fue un momento para él muy bueno. El juicio García Luna, todo ese periodo, lo metió hasta la mañanera, el resumen del juicio. El anuncio de Tesla, como si hubiera sido un logro de él, Samuel lo cantó, pero López Obrador se puso la medalla. Las manifestaciones en el Zócalo a su favor. Cada vez que le hacen una manifestación, él contesta con una más grande. O sea, entonces, son momentos donde él se alimenta y alguna otra es su mañanera. Su mañanera son momentos de él, los disfruta, los goza, los impone, los usa, gobierna desde la mañanera. Bueno, ya un poco viendo que ha tenido momentos buenos y momentos malos, veamos cómo está evaluado en términos específicos. Fíjate nada más. La cercanía con la gente, 60% de aprobación. El dato de la izquierda es cómo estaba hace un año y luego cómo varió. 60% es el único, es el mejor atributo calificado. Preocupación por los pobres, 52%. Solo tiene 2 atributos arriba del 50%. Preocupación por los pobres y cercanía con la gente. Veamos los otros, vean nada más cómo la relación con Estados Unidos cayó entre un año y otro impresionantemente la relación con Estados Unidos. ¿Qué ha pasado en un año? Lo del fentanilo, lo de las consultas, lo de que si se pelea con senadores de allá, y es una relación complicada con Estados Unidos. Con los países latinoamericanos, 42% también baja. ¿Por qué? Pues porque simplemente veamos que está Perú, Guatemala, o sea, no ha sido como muy buena relación. Bueno, no quiere entregar algo a Perú no porque no quiere. Pero así vamos viendo, y todos los atributos son 40%. Por cierto, este es el único que sube de un año al otro, lo de la pobreza. Pero 40%, 40% el campo, 38%, 36% combatir la corrupción, la salud 35%. Y entonces uno dice, pues no está bien evaluado. En todos los rubros, todos los atributos, sale abajo del 50%. Y sin embargo, así 27 el medio ambiente, 22 lograr la paz, o sea, y en todos bajó de 22 al 23. Por cierto, todos estos datos aparecieron, se publican en El Economista, todos estos datos, no son datos que vaya ahorita nuevos, ya se conocen. Bien, y entonces, cuando uno ve todos estos datos, dice, entonces la gente lo evalúa mal. Pero vemos entonces, vamos a ver, seguridad, solo 33 dice que está bien. Economía, solo 37 dice que está bien. Corrupción, 80% dice que hay mucha corrupción. Pues la gente entonces lo está descalificando y no, trae 58% de aprobación. No se parece en nada a cada uno de los rubros que le acabo de decir. 22% dice que ha logrado la paz y 58% lo aprueba. La primera pregunta es, ¿por qué lo aprueban si están diciendo que hay problemas en el país? Y entonces vemos, esa evaluación del 58, ¿es buena o mala? Pues es la mejor este siglo. Es mejor que la de Fox, que la de Calderón, que tenía 49, que la de Peña, que tenía 19. No es equivalente a la de Zedillo, que a estas alturas ya estábamos creciendo al 7%, o la de Salinas, que estaba en su gran apogeo en el fin de su penúltimo año, antes de que ocurriera lo del levantamiento zapatista, que ocurrió hasta en enero del siguiente año. Es decir, López Obrador está muy bien evaluado, el mejor este siglo, con formas distintas de comunicación, con redes sociales y con una aprobación muy dura. Está bien aprobado. Y no nomás bien aprobado, sino sin desgaste. Hace 2 años, 57.
Hace un año, 58. Hoy, 58. Y todo lo que ha pasado y no le ha pegado nada. Sólida su aprobación, a pesar de que la gente evalúe mal tanto sus atributos de gobierno como sus resultados de gobierno. Bien, considerando todo esto, primero tenemos que decir, la aprobación del observador no está ligada a resultados. Entonces, no racionalicen como cuando dicen, ¿por qué lo aprueban bien? ¿Qué no ven la seguridad? ¿Cómo estás diciendo que lo aprueban bien? ¿Qué no ves la tasa de inflación? ¿Por qué lo apruebas bien si no hay medicamentos en la...? No, la bronca es que la aprobación de él está ligada a él, no al gobierno. Él no es culpable de que no haya. Él está haciendo para que haya, para que se resuelva, y no es culpable. La gente ve en él no al culpable de nada. Entonces sí, su aprobación está ligada a él, no a su equipo, a él, ¿no? Ve. Llegamos entonces así al 21. Pasamos por 18 y el 21 los partidos políticos empezaron a tratar de entender qué pasaba los de oposición. Por primera vez vimos en el 21 tal vez el resultado más importante, no el que hayan logrado el Congreso, no. Se unieron el PAN y el PRI. ¿Cuándo íbamos a pensar que el PAN y el PRI estuvieran unidos? De hecho, el PAN, el PRI y el PRD hace unos años tenían al 97% de las preferencias ellos tres juntos. Y hoy se unen para tratar de que no los arrasen. Entonces, vimos una elección polarizada que generaron alianzas. Vamos a ver por qué se generaron las alianzas. Las encuestas decían que así venían las preferencias. Morena solito duplicaba la preferencia tanto del PAN como la del PRI. El PAN y el PRI lo entendieron y dijeron, pues tenemos que hacer algo. Y entonces hay 4 tipos de alianzas que se pueden hacer. Las alianzas pueden ser ideológicas, porque pensamos de la misma manera. Pragmáticas, tenemos un único fin, sin igualdad ideológica. Programática, queremos hacer algo, tenemos un programa de gobierno igualito o alrededor de una persona. Tenemos a alguien tan importante que vámonos todos con él porque con él aseguramos el triunfo. Bueno, en el 2021 se hizo una alianza pragmática. No traten de entender que si unos estaban a favor del aborto y otros en contra, que si unos querían nacionalizar y el otro no. No, aquí no era una idea, no era un programa, no era una persona, era pragmática. Nos tenemos que unir o Morena nos arrasa, nos gana en todos lados. Y entonces se unieron y eso hicieron. ¿Qué lograron? Que la pelea fuera más pareja, ya no era el grandote contra el chiquito, pues ya entonces era López Obrador pidiendo el voto masivo para Morena. De hecho, usaban esa expresión, voto masivo, que en todas las boletas se votara por Morena. Y del otro lado se pedía voto útil. Si es un panista el que compite, vota por el PAN. Si es un perredista, por el PRD. Y si es un priista, por el PRI. Y eso volvió más pareja la contienda. Y el resultado fue así. Este fue, como las encuestas decían, Morena muy arriba y una pelea por el segundo lugar entre PAN y el PRI, pero claramente abajo. Pero ya con alianzas, vemos que la alianza de gobierno tendría 44 y la alianza opositora 41. Ese fue el resultado. Ya no estuvo tan arrasador. Ya se mostró que la alianza opositora podía competir con la alianza de Morena. Si este es el inicio de una carrera presidencial, podríamos decir que es una alianza, una pelea pareja, una contienda pareja. Este fue estructuralmente el resultado del 21. Bien. Pero ahora llegó 23. Llegó el antier, elecciones del Estado de México, la última elección previa a la elección presidencial. Y aquí Luis Miguel hace la pregunta. No olvidemos, hay 2 contiendas. Entonces, rápidamente, ¿cómo analizar? Primero texto y luego les doy datos. Primero, las últimas elecciones antes de la superelección del 24. Estos textos están basados en 2 textos que voy a mandar en artículos que he publicado ahí en El Economista, ¿no? Si siguen El Economista, ahí en mi columna. Es las últimas elecciones antes de la superelección. Las únicas donde nunca habíamos visto alternancia. Las 2 estaban gobernadas por el PRI. En las 2 Morena repetía candidatos. E incluso en ninguna Movimiento Ciudadano decidió, en las 2 decidió no postular. O sea, muchas cosas igualitas, muchas, ¿no? Y sin embargo, las condiciones de las elecciones y los resultados fueron muy diferentes, ¿no? Entonces, se tendría que explicar por qué.
O sea, ¿por qué? Si eran las dos priistas, las dos sin alternancias, en las dos repite Morena, en ninguna postula Movimiento Ciudadano. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, Edomex es la entidad más poblada. El resultado no es por fuerza un adelanto de lo que pasará en el 24, ya lo han oído, pero sí es muy importante el efecto anímico que genera y prueba las alianzas y las estructuras. Sí las prueba. Pues aquí la prueba del PAN PRI PRD, la prueba de si funciona la alianza de Morena, la prueba de si podemos movilizar, si tenemos forma de animar a la gente, es decir, sí hay pruebas. La alianza oficialista, la de Morena, tratará de generar la idea de que es invencible rumbo al 24. Lo está haciendo, va a tratar de generar, miren, ya gané Estado de México, ya no me van a ganar. En cambio, la alianza opositora entra en conflicto, porque ahora tiene que debatir las reglas cuando los posibles miles de candidaturas, no solo la presidencial, miles de candidaturas que el PAN PRI PRD tienen que decir, tú postula en este estado, tú en estos municipios, tú en las listas, tú diputados locales, y ahí vienen los grandes problemas de estos pleitos. Y van a seguir invitando de manera inútil a Movimiento Ciudadano, que ya trae una campaña de renegar contra el PRI. O sea, es casi ya imposible que Movimiento Ciudadano se sume a esta alianza si está el PRI ahí. En Coahuila, en este estado Morena no pudo hacer alianza oficialista. Primero, es la primera diferencia. Y las declinaciones no fueron ni a tiempo ni efectivas. Lo que declinaron la semana anterior no sirvió. Por el otro lado, el candidato de la alianza PAN-PRI-PRD llegó en un proceso de unidad, con buen prestigio en sus gestiones anteriores, fue alcalde, y representando un cambio generacional. Es un joven, no se parece a los gobernadores anteriores del PRI, no se parece a los aspirantes presidenciales del PRI, no se parece, sí representaba un cambio generacional. Y si le sumamos que Coahuila es el estado donde mejor le fue al PRI en el 21 y con un gobernador bien evaluado, entendemos el claro triunfo que logró. Coahuila es el único estado que logra mantener al PRI en 6 años. Todas las elecciones donde el PRI había sido gobierno, todas las había perdido, todas las ha perdido. Solo Coahuila. Coahuila y Estado de México ganaron en el 17. Desde entonces, el PRI no conservaba ningún estado hasta el día de antier. Es decir, Coahuila se convierte en ese, y es el único estado que no ha tenido alternancias en la historia moderna. Cuando los vemos juntos, el marcador parece empatado en número de estados, pero no en términos políticos y poblacionales. Edomex tiene un peso mucho mayor por su padrón electoral y por su importancia económica y política. Por ello, la lectura tenemos que decir que es más favorable a Morena. Ahora veamos algunos datos, ¿no? Estado de México. ¿Qué podemos destacar de la votación de los votantes del Estado de México? Lo primero es la participación baja, esa ya se ha dicho. La alianza PAN-PRI-PRD afirmaba con cierta razón que entre más gente votara, tenía más chance de ganar. Bueno, no votó más gente que en el 21, votó 5 puntos menos, 4.5. Pero también al PRD hay que decir, los municipios gobernados por el PRD, donde tiene la base, perdón, por Morena, los municipios gobernados por Morena, ¿no? Ecatepec, Chalto, Texcoco, Tecámac, donde tiene la base Morena, la participación fue de 43%, 6 puntos menos que el promedio. Ni el Morena ni la alianza PAN-PRI-PRD lograron emocionar a nadie. Podemos calificar que fue una elección aburrida, una campaña aburrida. Pero ¿qué podemos destacar? Miren, esta lo pongo por escolaridad. En la parte de abajo, vean por escolaridad primario menos, secundaria, universidad. En el 2017, los de baja escolaridad votaron para que no ganara Morena. Y los de alta escolaridad votaron para que el PRI se fuera del Estado de México. Eso pasó en el Estado de México. El PRI se tuvo a los de menos escolarizados y Morena tuvo a los más escolarizados que querían que se fuera el PRI. 6 años después cambió todo, ¿no? Cambió todo. Vean los de universidad y más. Los de universidad y más ahora votaron para que Morena no llegara al Estado de México. Que se quede el PRI, pero que no llegue Morena. Cambió, o sea, Morena perdió el voto de la gente más escolarizada. Ese es el primer cambio importante que vemos en el Estado de México. Que eso es igualito a lo de 5 y más salarios mínimos. En la parte de la derecha van a ver cómo en el 2017
los de 5 y más salarios mínimos dijeron que gane Delfina para que se vaya el PRI. 6 años después dijeron, no, que gane el PRI, que no llegue Morena. Entonces sí hubo un cambio, una pérdida de un segmento poblacional que en el 2017 votó por Morena, 2018 votó por Morena, para 2023 no está votando por Morena. Entre los discursos, el discurso de Alejandra del Moral funcionó. Alejandra del Moral quiso llevar el discurso a un enfrentamiento personal y mostrar a una Delfina corrupta. Bueno, aquellos ciudadanos que dicen que el principal problema del Estado de México es la corrupción, en ese segmento Alejandra del Moral salió adelante que Delfina. Es decir, ahí sí le dolió el discurso. Si la gente decía, no, es que hay que acabar con la corrupción, no votaban por Delfina. En el 17 sí. Del 17 al 23, Delfina ya es otra persona. Ya no era una novedad, ya era una funcionaria, ya había tenido historia, ¿no? Entonces, uno también en términos de discurso fue la corrupción. Y en términos de la importancia de la aprobación de López Obrador. La aprobación de Del Mazo no sirvió, sirvió la aprobación de López Obrador. Aún entre quienes aprobaban a Del Mazo, ganaba Delfina. Bueno, no ganaba, tenía muchos votos. No, en cambio, vean la paliza que les da López Obrador o Morena en Estado de México cuando lo aprueban. Prácticamente les gana por 50 puntos. Si aprueban al presidente, Morena arrasa. Y cuando lo desaprueban, Morena es arrastrado. Esto es como un signo de la polarización alrededor del presidente. El presidente ha polarizado de manera que él, para los ciudadanos, es Morena. Si lo desapruebo, no quiero que gane, y si lo apruebo, quiero que gane, ¿no? Pensemos para el 24 que la candidata o el candidato de Morena va a traer atrás la aprobación de López Obrador. Ahora vamos a ver Coahuila, son 2 láminas nada más. En Coahuila, como Manolo Jiménez ganó por tanta distancia, pues prácticamente ganó en todos lados. Veamos que aquí lo del presidente no importó mucho, ¿no? Vean en la gráfica del lado izquierdo, cuando aprueban al presidente, gana Manolo. O sea, no es un asunto de decir, como lo apruebo, mi voto va para Morena. No, lo apruebo, pero voy a votar por el PAN, PRI, PRD. Entonces, la aprobación del presidente no fue tan importante aquí. En cambio, la de Riquelme, sí. Cuando apruebo al presidente, cuando apruebo a Riquelme, al gobernador, ahora sí, 35 puntos de ventaja, ¿no? Entonces, los coahuilenses sí premiaron la gestión de un gobernador bien evaluado, sí premiaron la gestión. Entonces, cuando uno trata de explicar Coahuila, tiene que explicar estructuras, alianzas, disciplina, unidad, candidatura, campaña, pero también tenemos que pasar por la aprobación que se hace de un gobernador. Un buen gobierno es premiado, o sea, ¿no? Gana algo cuando es bien gobernador. Bien, esta tiene que ver con la corrupción otra vez. Perdón si está un poco desconfigurado, pero es con la corrupción. También el discurso de corrupción pegó. Cuando la gente dice el principal problema es la corrupción, empatan. Manolo Jiménez ganó por más de 30 puntos, pero aquellos votantes que querían corrupción, hubo castigo, tanto a Morena como al PRI, que ha gobernado ahí mucho tiempo. Entonces también el discurso de corrupción pegó. O sea, pegó, ¿no? O sea, ahí los ganadores se pusieron en problemas en los 2 estados cuando la gente pensaba en la corrupción. Ahora, después de la elección, ya acabó la elección, ya vimos que ganó PAN, PRI, PRD en Coahuila, que ahora ¿cómo queda el país? Miren, ¿cómo queda distribuido el país? En población gobernada, en 2020, el país tenía 31% gobernaban los aliados de Morena y 65% los contrarios. Ese 4.4 que está hasta abajo es el Bronco, pero es claramente más de 2-1 hace 3 años, en 2020. Un año después de la elección intermedia, esto se modificó y pasó de 50 a 49. Ya gobernaban prácticamente la misma población, ya no existía el Bronco, ¿no? Ya Movimiento Ciudadano había ganado, había subido al 11-1 con Samuel, y esa era la distribución de la población en el 21. Viene 2022, que hubo 6 estados, y esa distribución pasó ahora sí claramente mayoría de Morena, 59 contra 41. Y después de esta elección ya hay muy poco que decir.
O sea, ya hay muy poco que decir, ¿no? Ya estamos hablando de casi 3-1. Por ahí Movimiento Ciudadano dijo que era la segunda fuerza. No, no es la segunda fuerza. Tiene 11.2 con los 2 estados gobernados, pero muy cerca del 11.7 del PAN, ¿no? Está muy cerca. Y el PAN, PRI, PRD, 5%. Ojo, en ese 5% donde está metido el PRI, está incluido Aguascalientes, pero son las 3 elecciones que han ganado como alianza. Pero vean nada más, en el 2020 el PRI tenía 35%. Hoy tiene 5% compartido con el PAN y con el PRD. O sea, sí el PRI prácticamente, si no desapareció, pues sí está en muchos problemas. En estados gobernados así estaban, 24-7, pasaron 14-18, 10-22 y ahora van a ser pues 23-9. Nada que ver con lo que había hace 3 años, que era 24-7 y ahora es 23-9, la mayoría de los estados. Y en distritos federales, de los 300 distritos, también es interesante porque el año que entra también se juegan contiendas de diputados. ¿Y cómo controlan los 300 distritos? En el 2020 era 197-91. Fue cambiando a 151-149, 121-179 y ahora ya es claramente 80 contra 220. O sea, los estados que gobierna Morena, ahí en esos estados hay 220 distritos federales, ¿no? Entonces ahí sí inicia con una ventaja territorial, digámosle así. Bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue ahora de aquí en adelante? En 2024 se eligen 3.528 puestos. Si ponemos que en cada uno hay al menos 3 candidatos, pues vamos a tener más de 10,000 candidatos solo a estos niveles, sin hablar de regidores, solo de diputados para arriba. Vamos a tener 10,000 candidatos. Si en cada candidatura tenemos un equipo de 10 gentes que los ayuden, y solo por poner un número muy bajo, pues va a haber por ahí 35,000 personas directas en campaña. O sea, va a ser un boom, no nomás electoral, sino hasta de actividad, incluso hasta de economía, si se quiere ver así. Pero se elige un presidente, los 500 diputados, 128 senadores, 9 gubernaturas, de las cuales ponemos mucha atención en Ciudad de México, pero hay 9, entre ellos también está Jalisco, por ejemplo, importante, o Guanajuato, y hay 1,796 presidencias. No se eligen presidencias municipales en Durango y en Veracruz, en el resto del país sí, y se eligen 1,094 diputados locales, en todos menos Coahuila. Todos los congresos locales se van a renovar, menos Coahuila que acaba de ser electo. Todos los demás, renovación del congreso local. Esos fueron 3.528. Bien, ¿qué perspectiva política tenemos? A ver, para la elección del año que entra, los partidos van a seguir mal evaluados, todos, incluyendo Morena, están mal evaluados. La inseguridad no se va a arreglar de aquí al año que entra. La recuperación económica va a ser lenta, es decir, sí estamos creciendo, sí vamos a crecer, Hacienda va a decir que somos felices, pero cuando nos vemos en el contexto internacional, pues estamos ligeramente o mucho, como lo quieran ver ustedes, abajo del mundo, ¿no? No somos ni con mucho lo que más crecemos en América, entonces vamos caminando, pero otros van corriendo. No va a haber candidatos fuertes, de ninguno, porque hay quien acusa que la oposición no tiene candidatos, sí es cierto, pero tampoco en Morena hay ningún candidato que sobresalga, todos tienen un carisma muy bajo comparado con López Obrador. Va a haber polarización, ni modo, acostumbrémonos. Si es en gobierno polarizante, en campaña es peor las campañas, se va a polarizar. Y el presidente va a estar muy activo. O sea, tenemos que acostumbrarnos a eso, va a estar muy activo. Yo sé que muchos de los que se inscribieron aquí están esperando que les diga quién va a ser el próximo presidente, así que pues se los voy a decir. No, es broma, pero miren, ahí va. Los aspirantes que yo veo. En el bloque de gobierno, vemos a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard, a Dan Augusto López, a Ricardo Monreal, y los últimos 2 que se anotaron es el de parte del PT, Fernández Noroña, y de parte del Verde, Manuel Velasco. Esos son los que suenan del gobierno. Ahorita veo de esos una selección. Del bloque opositor, ahí sí podemos incluir a todos. Si alguno de ustedes quiere ser, anótese porque siempre hay chance. Aquí caben todos, ¿no? El bloque opositor. Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid, Claudia Ruiz Massieu, Ildefonso Guajardo, José Ángel Gurría. Esto es
solo PRI. No estoy eligiendo aquí a Alejandro Moreno, que muchos lo ponen, yo no. Del PAN, Lili Telles, Mauricio Vila, Santiago Krill. Y Gustavo de Hoyos, que busca y como independiente, pero lo ubiqué ahí cercano del PAN. Pero del PAN solamente ubiqué estos tres, seguramente hay más, ahorita vemos también. Del PRD, pues se anotaron Silvano Orioles y Miguel Ángel Mancera. Y de Movimiento Ciudadano, pues Luis Donaldo Colosio, Enrique Alfaro, Samuel García. Y dejé una esquinita para poner, pues, una sorpresa, ¿no? ¿A quiénes me faltó que pudieran ser sorpresa? Pues, a ver, Xóchitl Gálvez, que creo que no sería mala candidata, Germán Martínez, ¿no? Que ha dicho que no le molestaría, ¿no? Pero no tiene partido, o Pati Mercado, que sería una sorpresa dentro del Movimiento Ciudadano para tener una mujer también ahí. Ya fue candidata, si ustedes la recuerden, en 2006, hoy es senadora de Movimiento Ciudadano. Bien, una selección de ellos sería, en el bloque de gobierno, pues yo nomás veo a tres, o sea, a Sheinbaum, a Marcelo y a Dan. Quité a Monreal, quité a Noroña y quité a Manuel Velasco. Entonces, esos ya están en proceso. El día de hoy renunció Marcelo, el próximo domingo se fijan reglas, pero para mí es en esos tres. Y del bloque de opositor, pues sí, yo en el PRI no veo a nadie. En el PAN creo que se está centrando en Lili Telles y Santiago Krill. Vila podría ser una sorpresa y una solución en medio, ¿no? Pero es Lili Telles, que sería el outsider, Santiago Krill, que sería el de la estructura. Y del lado del Movimiento Ciudadano, pues yo veo a Colosio o a Samuel, no veo a Alfaro, o alguna sorpresa, ¿no? Pero esos son los que están más vistos. Entonces vamos a ver cómo van, ¿no? Primero, ¿qué problema tienen estas alianzas? Primero, Morena, ¿qué problema tiene? Pleitos. O sea, que se peleen por la candidatura presidencial o por otras candidaturas. Lo que vimos en Coahuila, que mencionó ahorita Luis Miguel, es un pleito en Morena que le generó una derrota. Bueno, entonces lo primero que enfrenta Morena tiene tanto poder que los candidatos sienten que la elección de candidatos es la elección de gobierno ya. Entonces puede haber pleitos por la candidatura. Puede haber desgaste de gobiernos locales. Es la primera vez que Morena expone gobiernos. Ya lo hizo en el 19 con Baja California, pero fue una elección muy corta que pasó de Bonilla, que fue electo en el 18, a Marina Ávila, ahora en el 19. Pero ahora es la primera vez que va a ser gobiernos, gobernaturas de Morena, van a ser puestas en la mesa para ver si son alternancias o continuidades. Hay 6 estados y no todos están bien evaluados de Morena. 6 estados que van a, ¿no? Desde Cuauhtémoc Blanco en Morelos, Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, Puebla, ¿no? Con Salomón, Veracruz con Cuitláhuac, Merino en Tabasco, ¿no? O Rutilio en Chiapas. Esos 6 estados tienen elecciones en el 18, entonces puede haber desgaste, puede haber rezagos que sí cuesten en salud, en economía y en seguridad, que sí la gente toma en cuenta para castigar a Morena. Y por último, el desgaste del presidente, que es el que mantiene a Morena fuerte, que ese discurso empiece al final a ser desgastado, el echarle la culpa al pasado, el decir el siguiente año estamos, porque sí nos ha traído, ¿no? La salud, el año que entra ya va a estar bien, voy a entregar un gobierno. Que ese discurso empiece a ser desgastado en lo que va de un año. Y de la oposición, los riesgos son los escándalos de corrupción de gobiernos pasados, ¿no? Oigan al presidente García Luna, Calderón, o sea, siempre refiriéndose a los gobiernos pasados con escándalos de corrupción. Todavía pueden aparecer muchos, estamos en 4 años y medio y todavía nos pueden aparecer muchos que justo se fueron, los anteriores, por corruptos. O sea, que no puede decir que no haya escándalos de corrupción, pueden aparecer. El PAN y el PRI son enemigos históricos. Entonces, las cúpulas se podrán poner de acuerdo, pero panistas de base decir, vota por este priista, con el que toda la vida se pelearon, o este priismo, vota por este panista, con el que toda la vida se pelearon, son enemigos históricos en su base. Tienen que convencer a la gente de abajo que vote por uno. La dificultad para encontrar un candidato común. O sea, es muy difícil, en este proceso están. Y por último, los pleitos por candidaturas locales. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Los priistas de Aguascalientes es panista, ¿no? Pero hay priistas, pues quieren algo.
Y yo decía, no, va a ser un panista, o sea, ya estamos destinados a nunca ser considerados, y entonces va a haber pleitos por candidaturas locales, que hay muchas, y ahí también puede haber problemas. Y entonces, ¿qué se requiere alianza opositora para el 24? Si recordamos este cuadrito, en el 21 lo que hicieron es una alianza pragmática. Para el 24 no basta. El 24 tienen además que concitar una unión hacia un partido, hacia una persona. Entonces, la búsqueda de la alianza del 24 tiene que ser, uno, que sea muy pragmática, no nos peleemos si pensamos distintos, sino que lo hacemos para defendernos, y dos, busquemos una persona que concite la atención de todos. Esa es la alianza del 24. Así la veo yo. El PAN y el PRD tenían que decidir en algún momento si se iban con melón o con sandía, si se iban con Movimiento Ciudadano o se iban con el PRI. Y así estaba. De repente surge la campaña en donde ya es evidente que el PAN y el PRI no van a ir juntos. Entonces se rompe esa famosa alianza que pudiera ser toda la oposición en ese triángulo ser unida, se rompe ahí en la relación de Movimiento Ciudadano con el PRI. Y entonces, por lo que parece que vamos a tener, pues es de un lado Movimiento Ciudadano y de otro lado la alianza PAN-PRI-PRD. Hasta hoy parece que eso es lo que va. Y entonces voy a mostrarle 3 caricaturas del 2018, 3 caricaturas de la prensa de 2018 para que veamos que un poco recuerdo. La primera es esta. Antes del tercer debate, del último debate, López Obrador cómodo viendo el Mundial de Rusia, el Bronco hundido y Meade y Anaya peleándose por el segundo lugar. López Obrador cómodo. Otra caricatura igual, donde así estaban las encuestas. López Obrador como viendo palomitas, viendo el pleito que tenían entre Anaya y Meade, y el Bronco abajo queriendo mochar las manos, ¿no? Con su hacha. Y una tercera, donde decía así, dice, las 2 mulas de Iracheta. De un lado, Meade y Anaya, cada quien jalando para su lado, las 2 mulas, dice, mientras que el burro se come todo. Bueno, esta que estamos viendo aquí, pues puede ser un escenario para el 24, porque puede ser de un lado Movimiento Ciudadano y de otro lado la alianza PAN-PRI-PRD. Si se van a estar peleando entre ellos dos por el segundo lugar, podemos ver una elección en donde alguien cómodamente los vea desde adelante, pues síganse peleando por el segundo lugar, ¿no? Si no se polariza la elección entre alguien de Morena y alguien que le pueda ganar, sino que la polarización está, ¿quién es el segundo lugar? Pues podemos ver una repetición del 18. Se parece al 18 a como está pintando hoy. Este es el otro texto que les digo que lo escribí para El Economista, se le puede ganar a López Obrador. En agosto del año pasado lo escribí, o sea, no de ahorita, sino de agosto 24, es clara la estrategia de Morena. ¿Desde aquel entonces? Adelantarse, vean lo que está haciendo hoy, mientras los otros partidos se enfrentan deterioro en su vida interna y les falta figuras. De agosto del 22 y siguen sin aparecer. La pregunta es, ¿ya no hay vuelta atrás? ¿Morena será el seguro ganador? O sea, ya podemos darle la constancia de mayoría. Mientras Morena tiene el adhesivo, ese adhesivo se llama Andrés Manuel López Obrador, que controla su proceso interno, su destape y su campaña, la oposición parece no tener un camino diseñado, no hay para dónde moverse. El PRI y el PAN tienen que resolver las revueltas internas, hay que ver el pleito al interior del PRI y del PAN. Hay que enfrentarlos antialancistas, no quieren que hagan alianza, ¿no? No sé si escucharon ayer a Javier Corral, ¿no? Acusando al PAN de juntarse con el PRI, ¿no? Es enfrentar a los antialiancistas, decidir qué tipo de alianza hacen. La decisión de Movimiento Ciudadano rompe la idea de una alianza opositora única. Al final, parece que veremos al menos 3 candidatos o candidatas, al menos. ¿Qué posibilidades tiene un opositor de enfrentar a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard o a Adán Augusto, a un candidato opositor? Mi opinión es que sí se le puede ganar, por el tipo de campaña que se viene. En el 2024 no va a ser lo importante los candidatos, no serán importantes los candidatos. En la balanza, el ciudadano tendrá una disyuntiva. O sigue el actual gobierno o queremos cambiar. No importan los candidatos. El ciudadano va a tener que elegir, ¿queremos que siga lo que hay o queremos cambiar lo que hay? Esa es la disyuntiva del ciudadano, sin importar los candidatos. Entonces, el carisma del candidato de Morena no va a ser mucho, pero tampoco el del opositor. Entonces, esa va a ser la disyuntiva. Y para el 2024 no se ven buenas perspectivas para la seguridad, no se ve recuperación económica. La narrativa de culpar el pasado cada vez funciona menos.
El candidato o candidata de Morena no tendrá un carisma como la tiene el presidente. El presidente sí hará campaña desde Palacio Nacional. Lo limitarán para pedir el voto, no pedirá el voto, pero va a construir narrativas. O sea, aprovechando la repetición, va a decir cosas como el pueblo bueno no permitirá que regrese la corrupción. Pues ahí no está pidiendo el voto, pero está construyendo una narrativa. Entonces, veremos un presidente activo en función de narrativas. Estas variables, todos estos que les digo, pueden jugar un papel mucho más importante que el nombre de él o la candidata. Si la oposición unida encuentra un candidato sin rechazos y con gran capacidad de comunicar y de motivar a la alta participación, ojo con lo que estoy diciendo, alta participación, entonces logrará estar en la pelea. En 2024 habrá una elección de contexto, no una elección de personas, una elección de cómo estamos, queremos que siga o queremos que no siga. Es de contexto, no de personas. Ahora vamos a ver encuestas. Son publicadas en El Economista y saqué algunas de mi colega que publicó en El Universal, algunos cruces, pero la principal es publicada en El Economista. Miren, es por partidos políticos. Se parece un poco al 21, más abajo el PAN y el PRI, pero se parece un poco al 21. Muy arriba Morena, muy arriba incluso de la suma del PAN y el PRI. Si no hubiera alianzas, creo que estaremos con muy poca duda de quién puede ganar. 36%. Sin embargo, el 36% no es el 50%, no asegura estar ganando, pero gana claramente a los demás. Si esto lo ponemos en alianzas, primero aquí están las barras por partido. Si lo hacemos en alianza, resulta que la alianza PAN-Verde-PT tiene 38 y la alianza PAN-PRI-PRD 28, 10 puntos de ventaja. ¿Son insalvables? No, no son insalvables, son 10 puntos de ventaja nada más como alianza. Si le llegara a sumar Movimiento Ciudadano, estuviéramos hablando de una elección 38-34, una elección competida, ¿no? Pero parece que esa ya no se va a lograr. Bien. Dentro de Morena, las preferencias van así. Claudia 30, Ebrard 22, Adán Augusto 17 y luego Ricardo Monreal y Noroña 6 y 5 puntos. Arriba Claudia, ¿no? Pero vean, por ejemplo, en diciembre, pues estaba prácticamente, o en octubre estaba Claudia y Ebrard empatados. De repente Claudia ya ha tomado ventaja en la encuesta solo de una pregunta. Al interior, es importante que recordemos aquí, ¿quién va arriba en Morena? Claudia. Ahora, dentro del PAN, Lili Telles 23, Santiago 21, muy cerrada. Esta es del Universal, por cierto. Pero dentro de los panistas es clara la ventaja que lleva Krill. De los independientes es clara la ventaja de Lili. O sea, Lili representa a lo que viene de fuera. Krill representa al panismo, pero solo es 8% ese panismo, por cierto. En el PRI, pues en el PRI, para medir 3, solo medía Beatriz, a Claudia y Enrique de la Madrid. Muy arriba, 27, 16, 15, Beatriz Paredes. El conocimiento, nombre pesa mucho. Y ella va arriba tanto en priistas como en independientes. Dentro del PRD solo son 2, Mancera muy arriba de Silvano Aureoles. Y dentro del Movimiento Ciudadano metí a 3, Colosio, Alfaro, Samuel. Colosio, el nombre pesa mucho, va muy arriba. Bueno, ¿por qué quise que se fijaran en el primero? Los 3 principales partidos son Morena, PRI y PAN. ¿Quién va adelante en Morena? Una mujer. En el PRI, una mujer. Y en el PAN, una mujer. Esto nunca lo habíamos visto. Los 3 partidos principales tienen en liderazgo en su carrera interna a una mujer. Sí estamos en otros tiempos. No nomás 10 gobernadoras con Delfina, sino que no, y no nomás que la Suprema Corte una mujer, que el INEGI una mujer, que el INE una mujer. No, sí son tiempos distintos. No quiere decir que vaya a ser una mujer, pero ya afortunadamente ese techo de cristal se rompió y hoy es indiferente si es hombre o mujer, lo estamos viendo ahí. Y esto, por ejemplo, cuando vemos enfrentamiento entre las 3 que van adelante, Lili Telles, Beatriz y Claudia, pues Claudia les gana claramente, 44, 14, 12, pues lleva una carrera andada, lleva más de un año en campaña, las otras no están en campaña o van empezando campaña. Otros enfrentamientos, por ejemplo, poniendo a Adán Augusto contra Beatriz Alfaro fijos, Beatriz Enrique Alfaro, ¿Adán Augusto les gana? Sí. ¿Marcelo les gana? Sí. Bueno, vamos a poner Claudia Ruiz Massieu y Samuel García, la alianza o Samuel García del Movimiento Ciudadano. ¿Adán les gana? Sí. ¿Marcelo les gana? Sí. Lili Telles y Colosio. Lili Telles por la alianza, Colosio por el Movimiento Ciudadano.
¿Claudia les gana? Sí. ¿Marcelo les gana? Sí. Krill y Samuel, que se enfrentaran. Aquí lo que les decía es esto. Mientras esté peleando el segundo lugar, el que va en primero está feliz. Y entonces, ¿Claudia Sheinbaum adelante de Santiago Krill y Samuel García? Sí. Y Ebrard también. En todos los escenarios, Morena sale adelante. Bueno, entonces la lectura de las corcholatas en las últimas encuestas es que, uno, Claudia Sheinbaum ha tomado ventaja y aparece en primera posición siempre. Dos, Marcelo Ebrard ha perdido terreno alejándose del primer lugar, ¿no? Por eso está ahorita haciendo cosas, porque ha perdido terreno, necesita más protagonismo. Se ha alejado del primer lugar. Adán Augusto ha crecido, sigue en tercer lugar, aunque se ha acercado al segundo. Y la cuarta conclusión es, cualquiera de ellos iniciaría la contienda con ventaja. O sea, hoy prácticamente Morena está eligiendo a un candidato que va a iniciar adelante las preferencias. ¿Por qué decíamos que era importante la participación? Miren nada más, voy a mencionar el Estado de México. A nivel nacional, en 21 pasó lo siguiente. ¿En qué casillas, cuando la alianza opositora le gana a la alianza de gobierno y cuando la alianza de gobierno gana a la alianza opositora? Niveles distritos. De los 300 distritos en el 21, Morena ganó 185 y la oposición 115. ¿Y cómo fue la participación en cada uno de esos grupos? Ligeramente mayor lo de la alianza opositora. Aquí no podríamos sacar ninguna conclusión, pero veamos los niveles casillas. 39,000 casillas ganó Morena y 29,000 perdió, pero aquí sí la participación fue más de 5 puntos mayor. A mayor participación hubo más triunfos de la oposición, a mayor participación. ¿Qué pasó en el Estado de México antier? Algo similar. De los 45 distritos, 36 ganó Morena, y ahí sí la participación fue muy diferente. Fue prácticamente 6 puntos más de participación donde pierde Morena. Y a nivel secciones, de 4,700 a 1,800, y a nivel de participación, claramente 10 puntos adelante. Bien. Aquí vemos con esas participaciones. ¿Y qué va a pasar en el 24? En el 24 estas son las participaciones. La línea de arriba son las presidenciales y la de abajo son las intermedias. Si tuviéramos que estimar cuál participación tendríamos en el 24, pues la lógica es que sea por ahí del 63-64, mucho mayor a la del 21. Entonces, la posibilidad de que le ganen a Morena con una participación alta es mucha. Por eso digo yo que hay un candidato que motive una alta participación. Bueno, ahora sí les voy a decir quién va a gobernar en el 24. Fíjate, este es el mapa de las elecciones que en el 94 ganaron. El rojo ganó Zedillo, en el rojo. El azul ganó Diego y el amarillo ganó Cárdenas. Todas las ganó el candidato del PRI, Zedillo. 6 años después, este mapa así quedó. Los 32 del PRI se volvieron 11 y el país se pintó de azul. Apareció un Fox, un amarillo. Cárdenas solo ganó en su estado y el PRI en el 2000 solo ganó 11, ¿no? Hay que recordar, la Bastida. 6 años después, este mapa se pintó así. Vean nada más qué distinto. Los 11 del PRI se volvieron 0, ¿no? En 2 elecciones pasó de las 32 rojas a 0 rojas, ¿no? Y el país se dividió en 2, 16 azules, Calderón, 16 amarillos, López Obrador, y así quedó el país. 6 años después, aparece el rojo otra vez, pues no que estaba muerto, aparece con 20 estados el rojo, Peña Nieto de candidato. El PAN, que era gobierno, solamente gana 4, Josefina Vázquez Mota, solo gana 4, Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz y Guanajuato. Y el PRD, con López Obrador, gana 8 en el sur, ¿no? Gana 8. 6 años después, olvídense, un partido que no existía, porque se fundó en el 14, tuvo registro en el 14, y en el 18, 31 estados y un solo azul. Entonces, les voy a pintar los últimos 4. Estos son los últimos 4. Y busquemos en qué se parecen o en qué se diferencian. Se parece solamente Guanajuato. Guanajuato es el que ha sido azul todas las elecciones. Pero en las diferencias, vean, por ejemplo, estados como Baja California Sur. 4 elecciones, 4 colores. El ciudadano vota por distintas razones
Y ahí sí, no importan los partidos, importan campañas, situaciones, contextos. Entonces, ¿qué va a pasar en el 24? Lo primero que puedo decirles es que no se va a parecer a ninguno de estos mapas. En el 24 lo que tenemos no se va a parecer a ninguno, a ninguno. Entonces, pues, no sabemos qué va a pasar, ¿no? O sea, todavía hay pelea. Eh, entonces, para saber qué va a pasar, no bastan las encuestas. Hay que ver más cosas. Es como cuando pronostican el clima. Mañana es probable que llueva y no llueve. ¿Por qué? Pues porque no. O sea, y no pasó nada, pero el que dijo que iba a llover es porque analiza presión, corrientes, muchas cosas, humedad. Aquí igual, para pronosticar una elección y un resultado, son muchas variables, dineros, candidatos, situaciones, situación del país. Así que no estemos haciendo ahorita pronósticos porque faltan muchas variables que considerar el año que entra. Bueno, los pronósticos de inflación, pronósticos de crecimiento, y cada mes nos los cambian. ¿Por qué? Porque cada vez cambia el contexto. Conclusiones. La primera, premisas de cómo vamos a llegar al 24. Primero, hagamos la idea. López Obrador ya mostró con esta solidez y esta estabilidad que va a llegar fuerte y va a estar activo. Dos, la inseguridad, la economía y la salud serán preocupaciones de la gente. Pero todos los partidos lo sabrán, ¿eh? O sea, todos tratarán de explicarles, de proponer, de prometer, pero este análisis lo conocen todos los partidos. No es que el PAN y el PRI lo entiendan. No, también lo entiende Morena y lo entiende Movimiento Ciudadano. Va a ser un conocimiento general. Los jóvenes y las clases medias empujarán nuevos temas que no se han usado en campañas, que en el mundo están pegando, que es la ecología, el cambio climático, ese es un de joven y de clase media, y la inclusión, gobiernos inclusivos, ¿no? O sea, no discriminadores. Esos dos pueden pegar. 4, las becas, los programas sociales y la justicia social serán temas de la clase media baja y en los jóvenes de esa clase, que es un poco los temas que Morena trae, ¿no? Y están en eso, por eso los jóvenes están votando por Morena. Y 5, no se nos olvide la elección de Estados Unidos. Los temas de la elección de Estados Unidos rebotarán. Fentanilo, migración, economía, va a ser tema. Hay que recordarle la primera elección de Trump. El TLC fue, bueno, el TLC era en ese momento, fue tema de campaña, ¿no? Entonces, incluso lugares como Detroit, donde estaban muy enojados por que pérdida de actividad económica, Michigan votó en contra de los demócratas por primera vez en mucho tiempo, porque Trump fue y los convenció que el TLC era culpable de lo que estaba pasando. Pero bueno, esas como premisas. Conclusiones. El cambio, siempre acuérdense, no es un solo cambio político y está implicando un cambio social, cambio demográfico y un cambio tecnológico. No se pueden entender cambios en las elecciones sin el uso de la tecnología. En el 2021 la red más usada fue WhatsApp. Seguramente en el 24 vamos a ver inteligencia artificial. Entonces, el cambio que estamos viendo no es solo político, no es ideológico, es cambio social, demográfico y tecnológico. Quien quiera entender lo que venga, la tecnología es una de esas variables que hay que analizar. De hecho, no podemos entender la llegada de López Obrador sin redes sociales y sin celulares inteligentes, por cierto. Bien, la elección de 2021 lo que nos mostró en resultados es que sí hay tiro, que la contienda no debe de tener favorito porque el 21 vemos que las fuerzas en la votación, las fuerzas reales que votan, no las encuestas, pues es un competida la elección. Entonces no podemos adelantar ganador, el 21 nos dijo, hay tiro. Otra conclusión sería que en 2024, ya lo vimos, la ventaja territorial será de Morena. Población gobernada, estados gobernados, distritos controlados, la ventaja territorial va a ser de Morena. Hay muchos incentivos para que los opositores busquen alianzas, muchos. Los arrasan si no hacen alianza. Incluso Movimiento Ciudadano está en peligro de perder Jalisco ante la no alianza. ¿No? Si Movimiento Ciudadano en la pelea por el segundo lugar no se coloca en segundo lugar y el voto útil empieza a trasladarse al PAN, PRI, PRD o Morena, es probable que esa polarización llegue a Jalisco y Movimiento Ciudadano baje su participación ahí en Jalisco y pueda perder el Estado. Entonces, a todos tienen incentivos para hacer alianzas. La campaña, entonces, para el 24 va a ser muy clara. Van a ser dos visiones de país.
voto de apoyo a AMLO, no voto por una candidatura, voto de apoyo a AMLO o voto pragmático contra AMLO. Y pragmático me refiero a que van a tratar de votar por segundos lugares. Esa un poco es la campaña que veo. Hacia el futuro, yo creo que las 4 preguntas que nos tenemos que hacer es, ¿cómo salir sin violencia de la espiral de polarización? O sea, la espiral de polarización es de una violencia verbal a una violencia física. Y en un país donde hay drogas, armas, lenguaje violento, llegar a la violencia es fácil. En 2018, según los reportes de prensa, hubo un político muerto cada tercer día. No, ahora vamos a tener más gente en campaña. Entonces, ¿cómo salimos sin violencia de esa espiral? Es decir, alguien puede articular una narrativa incluyente que no sea de ustedes y nosotros, ellos, alguien, ¿no? Chairos y fifís, que articular una narrativa incluyente, y ese se requiere no más la narrativa, que se puede construir, lo podemos construir juntos ustedes y yo, sino que alguien puede hacerlo con una figura atractiva, o sea, puede poner una figura que sea atractiva, y por último, ya después del resultado, podemos transitar de un gobierno de un hombre a un gobierno de instituciones, que es lo que desearíamos todos. Ese sería el reto. Pues muchas gracias, y aquí estoy, Luis Miguel, para preguntas. Bueno, Luis Miguel está a punto de entrar, está a punto de entrar, ya me dicen. A ver, voy a aprovechar para el día de hoy. El día de hoy, ¿qué vimos el día de hoy? El día de hoy, de hecho, desde ayer, parecería que el Estado de México fue una pausa en un proceso que inició la semana pasada. La semana pasada el presidente habla de la unidad de su partido, habla de la unidad. ¿Y qué es lo que vemos cuando está hablando de la unidad? Que el secretario gobernador sienta a los dirigentes del Verde y del PT a que declinen en Coahuila. Era una declinación absurda, no servía de nada, no era ni legal ni operativa, y el resultado fue evidente en Coahuila. Pero lo que hizo el secretario de Gobernación al sentar a los dirigentes del Verde y del PT a que declinaran fue mandar el mensaje de que la alianza está hecha, de que la alianza no se va a romper. Ese llamado de unidad el presidente lo inició la semana pasada. Empezamos. Pasó al Estado de México, pero terminando el Estado de México, el presidente como líder de partido sienta ayer en la noche, sienta a gobernadores, sienta a la dirigencia, sienta a todos para el llamado de unidad. ¿Quién llama a unidad? No Morena. El presidente como líder de partido lo sienta, ha llamado a la unidad. No sienta a los del PT y a los del Verde, siente a los de Morena. Bien. Y luego, primero interrumpen la conferencia que iba a dar Ebrard, ¿no? Aguántate, una reunión primero con Morena y luego con el presidente. Y el día de hoy, pues ya sale, primero Mario Delgado a decir, el domingo sacamos nuestra convocatoria. Y el día, antes de iniciar esta conferencia, Marcelo Ebrard renuncia. Porque Marcelo Ebrard en sus requerimientos de proceso interno, él pide renuncias, ¿no? Y entonces él inicia haciéndolo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, ya está Luis Miguel, listos. Hola, quiero empezar con una pregunta facilita, creo que la vas a despachar rápido. A ver. Leticia Carvente dice, entonces ya no se ve que pueda participar por el PAN Ricardo Anaya. No, ya no lo veo. Bueno, sí se ve si él quiere, no va a ser. O sea, no está ni en México para empezar, ¿no? O sea, yo creo que no, yo creo que él lo sabe y yo creo que ya dentro del PAN ni siquiera es considerado como posibilidad. Una complicada. Roberto Ahumada dice, ¿cuál podría ser el incentivo para que Movimiento Ciudadano se una a la alianza opositora? Jalisco, ¿qué es lo que mencionaba ahorita? Es la primera vez que Movimiento Ciudadano, así como Morena, es la primera vez que expone. Tiene 2 estados, pero nunca ha tenido que enfrentar una alternancia. Siempre ha ido de opositor. Ganó Jalisco, ganó Nuevo León. Jalisco se veía que la podía triunfar, Nuevo León, digamos que la campaña lo llevó a ganarla. La primera vez que va a enfrentar va a ser esta, con Jalisco. Si hace alianza, prácticamente asegura ganarla. Si no hace alianza, está en riesgo ganarla. Ese es el gran incentivo. También municipios de Guadalajara, de Jalisco, y municipios de Nuevo León, expone. Pero si además le dicen, oye, hay 9 gubernaturas, tu Movimiento Ciudadano, Veracruz, a ver, Dante Delgado es veracruzano, te apoyamos todos y tú pon candidato. Y le puede ser atractivo. Y si además le dan lugares donde tiene fuerza, como Campeche, Colima, Tepic, donde tiene fuerza, y le dan chance, y le aseguran en la lista tener una bancada más grande, pues que se le olvide un poco el odio al PRI.
porque es más importante el ganar. Pero esos son incentivos, yo no sé ellos qué piensen, pero el discurso de ayer y de hoy podemos decir, como dice, con el PRI ni a la esquina, con el PRI y luego, fíjate nada más, empezaron con el PRI de la esquina, luego le agregaron con el PRI de Alito ni a la esquina, y luego le agregaron con el PRI y con Morena ni a la esquina. O sea, fueron cambiando y ahorita están con el PRI y con Morena ni a la esquina. Creo que tu respuesta nos permite volver a una cosa que mencionaste y te pediría que amplíes un poco. Hablamos de 2024 presidencial, pero va a ser la elección más grande de la historia. Sí. Eso nos va a dar dinámicas muy importantes. Yo diría, para empezar, lo complicado que va a ser la organización de la elección para el Instituto Electoral. Sí, mira, siempre, si lo vemos en número de votantes, pues siempre va a haber va a ser la más grande, porque la población crece y el padrón crece, ¿no? Entonces, el padrón del 18 no llegaba a 90 millones y aproximadamente 90 era, y López Obrador logró el 53%, 30 millones. Bueno, en esta vamos a llegar casi a 100 millones. Casi 100 millones vamos a tener del listado nominal. Entonces, va a haber más participación de gente. Y cuando alguien preguntaba, ¿es probable que alguien llegue a los 30 millones? Pues sí, sí es probable. Incluso sin el 53%, con el 48, 49 ya puede llegar a 30 millones. Sí es probable. Y con menos candidatos, polarización, es probable. Pero, miren, hay quien calcula el precio de la democracia en cuánto costó cada voto. Entonces ya dividen lo que costó la elección entre el número de votos. Eso costó cada voto. Pero el INE no puede considerar esta variable. El INE es cuánto cuesta la elección en función del listado nominal. Véanlo como una fiesta. Si yo hago una fiesta, tengo que hacer una fiesta para que asistan los 100 millones, no para que asistan 60, 100 millones. Y tengo que tener comida para los 100 millones, música, meseros, mesas para 100 millones. Si ellos no quieren venir, es bronca de ellos, pero yo tengo que preparar el día que el INE diga, es que creo que va a votar 60, entonces solo imprimí 60 millones de boletas, y entonces, como si de veras tiene que preparar para 100 millones. Es más costoso entre más sea grande el listado nominal. Luego, casillas, como el número de personas que pueden votar en cada casilla se calcula en 750, conforme hay más población, hay que hacer más casillas, más gente participando, más material, y se va haciendo más caro. Y ahí viene el gran tema del presupuesto de este año. El tema de que este año, porque el INE es muy autónomo, pero no presupuestalmente. Y entonces, ¿cuánto dinero le van a dar? Y el presidente creo que tiene ganas de castigar al INE. Pero el INE en este año trabajó muy bien. Liliana Valverde te pregunta, Roy, ¿cómo imaginas que jugará inteligencia artificial en la próxima elección presidencial? Hay que recordar que ya hablaban de intervención de inteligencia artificial, por ejemplo, con Cambridge Analytics en la elección de Trump y muchas otras cosas. Mira, uno ni siquiera es experto en ese tema, pero lo uso. Simplemente el chat GPT, te redacta discursos. Te redacta discursos que además le puedes decir que me genere tal sentimiento. Discursos que sean atractivos para los jóvenes. Yo le puedo pedir un chorro de cosas. Y eso solamente pensando en el chat, pero pensando en las campañas negativas. Puedo utilizar una fotografía de mi opositor y hacer lo que diga cosas. Puedo hacer un chorro de cosas. El Cambridge es recordado por su actuación negativa. Pero la verdad es que cuando uno ve que hizo Cambridge, es decir, con toda la información que circulaba en redes, en Facebook, con toda la información, le pidieron a Facebook, que luego lo castigaron, si podía las bases de datos de todos los comentarios de todos para identificar miedos. Es decir, dime aquellos que tengan miedo a la migración, que tengan miedo a perder empleo. Identificaban miedos y luego les enviaban a esos particulares información falsa sobre esos miedos. Es decir, no, es que Hillary Clinton va a perder el empleo, va a cerrar empleos, o va a hacer esto.
identificaban miedos. Eso se hace hoy con inteligencia artificial sin necesidad de Cambridge. O sea, sí puede de veras, y apenas vamos en el inicio de la inteligencia artificial. Me recuerda mucho cuando se hablaba de la física cuántica, aquella reunión del 29 en Suiza, donde se dijo, quien crea que entiende la física cuántica es que no entiende de qué trata esto. Creo que con la inteligencia artificial algo aplica. Quien crea que la entiende es que no ha entendido todavía hasta dónde vamos. Denise Plasencia te pregunta algo sobre lo que estuviste literalmente moviéndote en el territorio. ¿Quiénes de los aspirantes tienen mayor probabilidad de quedar en la silla presidencial? Lo voy a plantear al revés, Roy. Vamos descartando de la lista quiénes no tienen probabilidad. A ver, ¿de ser candidatos o de ganar? Es distinta cosa. A ver, son dos cosas distintas. Dice quedar en la silla presidencial. Es fácil, Denise Plasencia. Exacto, porque mira, yo creo que Krill tiene un gran chance de ser candidato, pero no lo veo como un candidato que emocione, ¿no? Porque aquí lo que digo es, si logra poner un candidato que emocione, que sea capaz de motivar a la gente, de explicar cosas. Mira, yo en el método que plantea la oposición de que el 26 de junio nos va a decir el método, en plan de burla, voy a decirlo en plan de burla, casi su método debería ser una especie de casting, ¿no? Como que se hace casting para poner a ver quién dirige un noticiero. Sentar a alguien y decir, a ver, explica cosas. No nos gustó cómo explicaste. O sea, es alguien que logre comunicar. No, comunicar. Se requiere que alguien, que a los que no quieren a López Obrador, los saque a votar. Que ninguno de ellos se quede en la casa, primero. Y que el resto, que sí quieren a López Obrador, les genere una esperanza de que no va a quitarles nada. Todo es comunicación, todo es comunicación. Así que la característica, entonces si pongo nombres, dentro del PAN, Lili Téllez tiene más chance de comunicar bien que Santiago Krill. Y si meto ahí a Xóchitl Gálvez, también metería a Xóchitl como alguien que tenga capacidad de comunicar, pero Xóchitl se descartó. Mauricio Vila, no lo conozco, pero tiene una buena no lo conozco como comunicador, pero algo ha de ser bien, que es muy bien evaluado en Yucatán durante todo su sexenio y ya se va, ya se le está acabando y aún así sigue siendo bien evaluado. Ha de ser bueno para comunicar, además de para gobernar, pero esa es una variable. Sí, solo para poner en perspectiva a quienes nos están escuchando, tiene niveles de aprobación parecidos a los de López Obrador. Sí. Obviamente en su territorio. Sí, es de los pocos que compite con López Obrador en su territorio, ¿no? Pues, pero lo destacado es igual que lleva 4 años y medio de gobierno, o sea, no muestra desgaste de gobierno. Entonces, Mauricio Vila algo ha de estar haciendo bien y ha sonado como posible candidato del PAN. Y los que se reúnen con él dicen, no, sí cae bien, tiene carisma, etcétera, pero no es lo mismo tener carisma en corto que tener poder hacer una elección presidencial. Pasó con Josefina en corto podía ser de una manera, pero no era muy buena en actos. Vamos, tenemos que ver el caso de Mauricio. Entonces, yo ahorita vería a Lili y a Xóchitl con capacidad de competir. Del PRI no veo a nadie por el momento. O sea, veo grandes figuras, grandes funcionarios y serían magníficos presidentes, creo muchos de ellos. Ildefonso Guajardo sería magnífico presidente, Gurría, pero no los veo todavía en campaña enfrentando al poder de Morena. Entonces en el PRI no veo a nadie, tampoco en el PRD. Entonces tendría que ver, o que alguien que venga del PAN o alguien independiente que acepten en el PAN, ¿no? Y de Movimiento Ciudadano, pues sí lo veo, pero él no quiere Colosio. Yo sí veo como que el nombre es una marca, la segunda marca más poderosa en México después de López Obrador es Luis Donaldo Colosio. Es una marca muy poderosa y el año que entra cumple 30 años de muerto su papá. Es una historia que no hay que construir, hay una narrativa sobre su vida muy emotiva, pero él parece por la reelección en Monterrey, así que no lo veo en la boleta, al menos él no ha manifestado eso. Corcholatas. Sí. A ver, corcholatas, Claudia tiene todas las... Mira, todo lo que se dice, aunque el presidente intenta convencernos que no, es que desde el principio Claudia es como la que él quisiera, ¿no? Y entonces se habla, se dice que es muy cercana. Claudia misma, después de la derrota del 21, empezó a hacer campaña hacia López Obrador. Empezó a portarse como él, apoyarlo en plena pandemia. Se quitó el cubrebocas que no se había quitado. Ella
entendió que la decisión iba a estar mucho en López Obrador. Además, ha hecho una gran campaña. Todos los fines de semana sale, ha crecido. Tú paseas por el país y ves la campaña de Claudia Sheinbaum. Entonces yo creo que están trabajando para hacer, ya se pusieron adelante de Marcelo Ebrard, no solo en la pregunta de quién prefiere, sino en todas las preguntas. Entonces hoy en día, hoy sería Claudia la candidata. Pongámoslo así, la probabilidad de que sea Claudia candidata hoy yo lo pondría como en 70%, y el otro 30% repartido en los demás, pero ella 70%. Y la probabilidad de que Morena gane la elección hoy, digamos que también la pondría en 70%, ¿no? Ya. Hay 30% de que no sea. Si tú multiplicas, y el que sepa probabilidades condicionales, si multiplicas 0.7 por 0.7, diríamos que Claudia tiene 49, 50% de ser presidenta. Bueno, ningún otro mexicano tiene tanto probabilidad de hoy de ser presidenta como Claudia Sheinbaum, pero es 50%, es un volado. Iván Quesada te pregunta sobre el efecto de TikTok. ¿Qué tener en el resultado de las elecciones? Creo que no solo puedes sacar la bola de cristal, tú puedes hacer una valoración de qué efecto han tenido en el posicionamiento de la imagen de los que están usando TikTok versus quien no lo usa. Bueno, TikTok es algo que ha tenido evoluciones, ¿no? Y empezó a usarse en campañas. Normalmente les ha funcionado, te voy a decir a quiénes, a los candidatos que con una vida política vieja no han tenido un crecimiento en conocimiento. Hernández en Colombia, en Ecuador también, los zapatos rojos, y aquí Ebrard es el que ha hecho el TikTok. Y Ebrard con un pensamiento muy claro, decir, a ver, si a estas alturas de la vida alguien no sabe quién es Marcelo Ebrard, ¿quién es ese que no te conoce? A ver, es alguien que no le interesa lo que haces, no le interesa la política, no le interesa lo que dices, o no le interesa usar los medios por donde normalmente te comunicas. La única forma de llegar a ellos es usando un medio que normalmente no uso y haciendo cosas que normalmente no hago. Y eso Ebrard decidió hacerlo. Está llegando a segmentos que nunca había llegado y que puede que se burlen de él incluso, y puede que sea visto como qué está haciendo él bailando, qué está haciendo él contando chistes, ese chavorruco, o sea, le podrán decir lo que sea, pero está llegando a la mente de mucha gente que no llegaba. ¿Le sirve o no le sirve? Pues hasta ahorita no le ha servido. Ha subido en conocimiento, pero no ha subido en preferencias. Pero sí es normal. ¿Qué va a pasar en el 2024 con el TikTok? Todas las redes van a ser usados, pero todos les van a dar prioridad a uno o a otra. Yo creo que al TikTok ninguno de Morena le va a dar prioridad. Incluso Marcelo. Si Marcelo llega, tampoco le va a dar prioridad a TikTok. Ha crecido mucho, pero entre población no votante. Entonces, y ha evolucionado, ¿eh? Ha evolucionado de ser un área de diversión a un área de comunicación. Entonces ahora ves mucha gente que te explica, a ver, si ahorita que preguntaron de inteligencia artificial, ¿quieres entender la inteligencia artificial? Métete a TikTok y hay muchos tutoriales, gente que en corto te da mensajes y señales de la inteligencia artificial. A eso hemos evolucionado en TikTok y van a aparecer más redes, van a aparecer más redes. Esto va muy rápido. Bien, Sandra Romero te pregunta, ¿es otro enfoque sobre lo de Movimiento Ciudadano? Creo que genera mucha curiosidad, en algunos casos mucha emoción, la actitud, la estrategia de Movimiento Ciudadano. ¿Qué razones o beneficios puede obtener de ir contra el PRI? A ver, sí, vas contra el partido más desprestigiado. O sea, vas contra el desprestigio, contra el dirigente partidista más desprestigiado, contra un partido que no ha ganado nada, contra un partido que representa la corrupción. Ese partido representa corrupción, mal gobierno, y entonces tú te enfrentas a él. Casi el Movimiento Ciudadano lo que está tratando de hacer ahorita es ocupar el papel de Morena. O sea, soy el nuevo Morena, soy el que pelea contra esos corruptos. Ahora va a ser el PAN, pues si hacen la alianza también va a ser el PAN. Yo voy a ser el nuevo que va a competir. Entonces va a tratar de colocarme. Pero en el fondo lo que está haciendo es dividir a los opositores de Morena. O sea, ¿no? Él te podrá decir, no voy contra los opositores de Morena, voy contra los opositores del PRI y el PAN. O sea, yo le voy a quitar a los que odian al PRI y el PAN,
les voy a decir, aquí estoy yo, para que también los decepcionados de Morena se vengan para acá. Pero ¿qué tanto va a crecer alguien que no tiene estructura? Movimiento Ciudadano, tú ves cómo le fue en los estados. ¿Por qué no postuló en el Estado de México y en Coahuila? Porque le iba a ir mal. El año pasado en 6 estados, en ningún estado llegó al 10%, o sea, en ningún estado. Y en el 2021, salvo Samuel García, pero en ningún estado, a pesar de que tenía candidatos atractivos, en ningún estado puede decir que le haya ido bien, salvo Jalisco y Nuevo León, que son sus estados, y Campeche. Cuando Eh, dices, cuando dices estructura, ¿qué quieres decir? A ver, Para, estructuras es movilizadores del voto, comunicadores ante los medios de comunicación. En la mayoría de las ciudades de este país, cuando dices voy a ver quién habla por el Movimiento Ciudadano, batallan para entender quién habla el Movimiento Ciudadano y resulta que encuentran al expriista o al expanista. O sea, no tiene base sólida de que haya crecido. La historia del Movimiento Ciudadano, desde que fundó Dante Delgado Convergencia, era esa, era tratar de captar figuras atractivas que vinieran de otros partidos. Y así empezó a crecer y empezaba a tener, no importaba ideología. De hecho, hay un reto. ¿De qué ideología es Movimiento Ciudadano? ¿De ideología de derecha, de izquierda? Pues no tenemos claro. O sea, no hay una claridad de la ideología porque la suma, vean nada más, tienen sus filas a 2 exgobernadoras, ¿no? A 2 exgobernadoras, como Amalia García o como Ivonne Ortega. Tiene candidatas presidenciales, tiene, ¿no? A Pati Mercado, tiene muchas figuras que vienen de todos lados, así que no hay una claridad sobre su ideología. Vamos a ver ahora qué hace, qué pretende. Yo creo que va a pretender poner una figura atractiva, tal vez nueva, ¿no? Se me ocurren como la senadora Indira Kempis o como Pati Mercado, alguna figura nueva, y hacer una campaña más de decir, soy el nuevo antisistema, soy el nuevo que critica el PAN PRI PRD. A ver qué capta de Morena. Pero no le veo hoy probabilidades de ganar una elección sin fuerza en los estados, sin fuerza de gobernadores. No le veo, no tiene 2 gobernadores nada más. Denise Plasencia te pregunta por Alejandra del Moral y dice, por la sorpresa, me gustaría ampliar la pregunta y es, se dice muy buena candidata, pero también se dice cómo puede ser una buena candidata que no fue capaz de vencer a una candidata aparentemente débil como Delfina. ¿Cuál es tu A ver, opinión de ella como candidata en el Estado de México y qué futuro le queda si, como nos pregunta Denise Plasencia, podría dar la sorpresa en estas listas? a ver mira, yo lo diría así, si ella hubiera ganado Estado de México, me hubiera gustado para ser candidata presidencial. Las condiciones eran muy difíciles, eran muy difíciles. No peleaba contra Delfina, peleaba contra López Obrador, no peleaba era un pleito muy grande. Y además venía de gobierno, no era opositora. Tenía que defender un gobierno que no estaba bien evaluado, como Alfredo del Mazo. No logró la unidad del priismo total, porque, a ver, ella contendió con Ana Lilia Herrera. Ana Lilia no se sumó a la campaña, nunca la vimos en campaña. A diferencia de Morena, donde sí vimos a Higinio ahí, no vimos a Ana Lilia con Alejandra del Moral. Sin embargo, su campaña me gustó ella tenía una actitud, hablaba bien, daba entrevistas, se enfrentaba, no le importaba la pregunta que le hicieran. Creo que fue una buena candidata. La pregunta es, ¿y si era tan buena, por qué no venció? Del otro lado, la estrategia fue muy clara. Entendían que persona a persona podían perder. Persona a persona en un enfrentamiento, un debate. Hicieron lo más aburrido. Delfina hizo los debates aburridos, ¿no? El segundo fue impresionantemente aburrido. La campaña aburrida, no dio entrevistas de medios, no quisieron equivocarse, no daba discursos improvisados, todo se leía, no hacía nada con riesgo, nada. ¿Por qué? En el debate era muy claro, porque era una estrategia en poco tiempo, como Alejandra le hablaba de ti, le decía, tú Delfina, hiciste esto, tú contesta, respóndele a los que te critican, tú, y Delfina no la volteaba a ver y se refería a ella como la candidata priista, sin decir su nombre, sin voltearla a ver, sin contestarle nada. Alejandra del Moral quería que la elección fuera elijan a ella o a mí, y Delfina, no, elijan al PRI o a Morena. O sea, no se trata de personas. Entonces, creo que Alejandra hizo lo que pudo hacer,
Tal vez, yo no estuve en esos lugares, pero el segundo debate, lo que yo critiqué de Alejandra del Morales, si ella sabía que iba a ser aburrido, sabía que Delfina no iba a contestar nada, tenían que haber creado algún momento memorable, algún discurso, algún grito, alguna postura, alguna información, algo que fuera memorable. Pero si ahorita yo te pido así, ¿de qué te acuerdas del segundo debate? Creo que de lo único que podrás acordarte, si es que lo viste, es que, porque era el juego de América Chivas al mismo tiempo, si viste el partido, que al final Delfina Gómez sacó una boleta para decirnos cómo votar. Tal vez sea lo más memorable de ese debate, no hubo nada que recordar. Roy, nos quedamos sin preguntas del público. Me gustaría pedirte, bueno, primero agradecerte a nombre del Economista, a nombre de la comunidad de suscriptores del Economista, y pedirte que cerremos con una conclusión de aquí al 2000, a las elecciones quedan 360 días. ¿Qué puede pasar? No mencionaste Estados Unidos, no mencionaste crimen organizado. Quiero que nos dejes preocupados, pensando y sobre todo ocupados. A ver, de Estados Unidos sí lo mencioné, nomás que en ese momento dije que las premisas para el 2024, la última premisa es que la elección de Estados Unidos va a impactar. Los temas de la elección de Estados Unidos van a ser temas de la elección de México, porque van a estar metidos y hay que recordar, ya pasó en el 24, pasó en el 18, ya pasó. Resulta que en algún momento el segundo debate fue motivado por Estados Unidos y su actuación de separar familias. Tenían refugio y separaba, y Trump con su discurso, y el segundo debate fue el tema de la migración, y las preguntas es qué se iba a hacer en ese sentido. O sea, la elección de Estados Unidos, que estaban en intermedias allá, motivó también actuación y discursos de los candidatos en México. Pero ahora va a coincidir como cada 12 años pasa con la presidencial. Y no nomás con la presidencial, sino un momento en donde las posturas de los republicanos han sido claramente antipolíticas de México, del combate del narcotráfico, del fentanilo, de la migración, de la frontera. Esos temas van a ser, va a estar subiendo de tono las posturas, no hasta la elección, desde la elección interna de Estados Unidos. En los debates de las primarias va a aparecer México y va a tener que tomar postura. López Obrador se va a meter. Los candidatos van a tener que tomar postura. Mira, el riesgo de un candidato o candidata de Morena, siempre el riesgo de tener un presidente bien evaluado o un gobernador bien evaluado, siempre es que siempre vas a ser visto como figura secundaria. Nunca eres visto como el líder o el jefe, sino es visto como figura secundaria o empleado. Y la ventaja de un candidato opositor es que su dicho le hace subir de nivel. Él busca que su alter ego sea el presidente bien evaluado. Y entonces si el presidente le contesta, empieza a crecer. Sí vamos a ver este tipo de que yo creo que Morena va a tratar de hacer crecer a la candidato lo va a tratar de hacer crecer tomando posturas distintas al presidente en algo. Si no, va a ser vista como una empleada, una segunda parte, y eso no lo ayuda mucho. Vamos a ver, creo que tú tienes esta plática más hecha, los riesgos que el World Economic Forum nos pone, de los 10 riesgos que pone, 5 tienen que ver con la ecología, ¿no? Es las tormentas, los desastres, cada vez el cambio climático está afectando más tragedias naturales. Eso puede ocurrir, o sea, en México podemos tener este tipo de cosas. Alguien me decía, ¿qué puede pasar para que Claudia no llegue fuerte a la candidatura? Decir, a ver, si ya se cayó el metro, o sea, ¿qué puede pasar? Se cayó el metro. Que se caiga otro, pues puede pasar, pero ya queda poco tiempo para que ocurran esas cosas, porque la candidatura creo para agosto quieren tenerla. Entonces, ¿qué pueden pasar? ¿Qué nos puede sorprender que pase? Yo no veo muchas cosas que puedan sorprender más que candidato sorpresa, ¿no? Economía, pues sí, van a pasar lo que esperamos que pase, crecimientos lentos. Inseguridad va a seguir alta. Corrupción, van a aparecer escándalos, sí, pero no veo nada espectacular que pueda afectar las condiciones que hoy vemos. Buenísimo.
Roy Campos, muchísimas gracias a nombre del Economista, a nombre de los suscriptores y de parte del Economista, muchísimas gracias a ustedes que estuvieron en esta dinámica. Les recordamos que estaremos convocándolos a este tipo de encuentros solo para suscriptores con nuestros columnistas, con los caricaturistas y con algunos invitados especiales. Siga conectada con nosotros. Muy buenas noches. Gracias, Roy.